El Banco Central Europeo se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, un montón de estados que se niegan a reducir sus desequilibrios fiscales y que han sobrepasado ya todos los límites del exceso de endeudamiento y de gasto. Y por el otro, la necesidad de fortalecerse como moneda de reserva del mundo, que para ello necesita que los estados vuelvan a la responsabilidad fiscal. ¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo y cuál es el problema al que se enfrenta el euro de manera estructural? Vamos a hablar de todo ello. Lo que le faltaba ya a uno leer es que el Banco Central Europeo es culpable de la bajísima productividad y del estancamiento de la eurozona porque tiene una política demasiado prudente y restrictiva. Hombre, por Dios, yo creo que eso desde luego es increíble. Pero estamos acostumbrados a escuchar eso ¿de qué? De estados que consideran que todo se solventa con la política monetaria. La política monetaria y la política fiscal son dos caras de la misma moneda. Pero aquí podéis ver que desde luego el Banco Central Europeo no es en nada más restrictivo que otros bancos centrales, para nada. Su balance con respecto al Producto Interior Bruto es casi el doble que el balance del Banco de Inglaterra o el de la Reserva Federal. Por supuesto que está lejos de los niveles del Banco de Japón, pero es que lo del Banco de Japón no quiere nadie que sea el ejemplo para el Banco Central Europeo. Sería una locura. Japón lleva décadas en estancamiento y ahora tiene un problema en el que además de acelerarse la inflación, está perdiendo confianza en sus bonos a largo plazo y los salarios reales llevan cayendo prácticamente consistentemente cada año, cada 3-4 años, en un periodo bastante prolongado, empobrecimiento generalizado. Por lo tanto, no, el Banco Central Europeo no lleva a cabo una política restrictiva. El Banco Central Europeo, de hecho, lleva una política excesivamente acomodaticia. Factor número 1 a tener en cuenta, el de los bonos de la eurozona. La política antifragmentación del Banco Central Europeo podríamos denominarla, de hecho, antimercado, porque lo que está haciendo es beneficiar de manera muy significativa a aquellos estados que continúan desplegando un nivel de exceso público gigantesco y está limitando el aumento de las primas de riesgo, con lo cual el mercado no está funcionando como el factor que hace que los estados tomen medidas serias y contundentes. Acompáñame. Claro, tú me dirás, efectivamente, la deuda de la eurozona con respecto al Producto Interior Bruto, pues se ha moderado. ¿Pero se ha moderado por qué? Fundamentalmente porque la inflación, que es el denominador, ha permitido que esa ratio se reduzca, cuando la deuda sobre PIB en realidad no es un elemento tan relevante como otro que es muy relevante, que es el de la gigantesca cantidad de compromisos no financiados, pero ya tomados por parte de los estados. En el caso de España, 500% sobre PIB. En el caso de Francia, 400. En el caso de Alemania, 350. Una cantidad brutal de compromisos financieros ya asumidos, pero no financiados. ¿Eso qué significa? Que lo que ves cuando ves la deuda de la eurozona es la punta del iceberg. Por supuesto, el problema se encuentra también en ese aumento completamente alocado de la masa monetaria vía un enorme aumento de lo que es la deuda pública. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Bueno, el euro se había fortalecido ante las expectativas de una Alemania que iba a ser más dura con respecto a sus políticas fiscales y a unas expectativas de que Francia reduciría sus desequilibrios. Sin embargo, lo que ha ocurrido ha sido lo contrario y el euro ha empezado a caer y a perder fortaleza con respecto al dólar ante la peligrosa evidencia de que el Estado francés se niega a reducir su enorme nivel de gasto público, se
se niega a tomar medidas decisivas para reducir el déficit. Fíjate que ahora dicen que van a reducir el déficit al 5% en el año 2026, mientras Alemania se lanza a una carrera de endeudamiento gigantesca. En ese camino, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el índice del dólar ha estado aumentando, ¿no? Con esa percepción de presión por parte de los estados a un Banco Central Europeo que se encuentra entre la espada y la pared. ¿Qué hacer? El Banco Central Europeo, por un lado, es consciente de que la política monetaria y la política fiscal son dos caras de la misma moneda. El Banco Central Europeo no imprime moneda que no haya impreso antes el gobierno vía enorme aumento del gasto público, ¿no? Eso es la impresión de moneda. Claro, el Banco Central Europeo tiene, obviamente, como objetivo mantener lo que es un privilegio mundial, que es la segunda moneda de reserva del mundo. Pero por un lado ve que los compromisos ya tomados pero no financiados de los estados se han disparado a niveles de 500%, 400% del Producto Interior Bruto, según Eurostat, caso de España, Francia, Alemania, etcétera, que los países líderes de la eurozona no solamente no quieren reducir la deuda, sino que están aumentando sus desequilibrios, y cuando Francia estornuda, eso es un problema para toda la eurozona, y que mientras tanto los que se vanaglorian de crecer mucho, caso de España, lo están haciendo vía aumento de gasto público y aumentar la deuda, aunque se modere la ratio, pero se modera la ratio de deuda pública sobre PIB, no porque se baje la deuda pública, sino porque el PIB está dopado con gasto público, inmigración y además con inflación. Pero claro, al Banco Central Europeo, la deuda sobre PIB, ¿sabes lo que le importa? Lo mismo que a ti y que a mí. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo lo que le importa es la fortaleza del euro como moneda de reserva mundial. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, le preocupa la deuda emitida, no ratios que se inventan los estados para disfrazar sus desequilibrios. ¿De acuerdo? Eso no significa que esas ratios no sirvan como medida. Lo que sí es evidente es que en términos monetarios, la evidencia es que el Banco Central Europeo es muchísimo más acomodaticio que la Reserva Federal, que el Banco de Inglaterra, y por lo tanto que el riesgo de la falta de responsabilidad fiscal de estados, como es el caso de España, como es el caso de Francia, etcétera, es muy grande para una eurozona que tiene un pilar muy peligroso y muy débil, que es el riesgo de redenominación. La zona euro es uno de los mayores éxitos de la historia monetaria. Es un éxito incuestionable. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Ante estados que no quieren reducir su endeudamiento y su exceso de gasto público y su intervencionismo, y que además están en estancamiento secular, otros que, repitiendo la misma fórmula que Francia, España es el caso, se van a ese mismo problema, y otros que, como Alemania, han decidido la locura que solamente se le puede ocurrir a un político, de repetir los mismos errores que cometió Francia hace 2 décadas porque tienen margen. Los españoles también teníamos margen. ¿Ves? La parte de la política fiscal, que es una de las dos caras de la moneda con la política monetaria, la política fiscal es monstruosamente inflacionista. Y el euro es la segunda moneda de reserva del mundo. Pero el euro ha perdido puestos como moneda de reserva. De hecho, estaba como segunda moneda de reserva y ahora ya le ha superado el oro, como muestra Bloomberg, y tenéis un vídeo que aquí hemos comentado. Entonces, el Banco Central Europeo tiene una idea, que es la de imponer el euro digital, que significaría, con ello, forzar que la utilización del euro esté cautiva y forzada e impuesta a los ciudadanos, y no por admiración y por confianza, que es como se ha conseguido que lo sea ahora. ¿De acuerdo? Pero ese objetivo de obligar a utilizar el euro no funciona y no ha funcionado nunca. Lo que ha hecho al euro
un ejemplo mundial de éxito monetario es que la razón por la que es la segunda moneda de reserva del mundo ha sido por la prudencia fiscal de Alemania, que imponía esa prudencia fiscal al resto de países que la aceptaban porque con ello ganaban mucho más en capacidad de financiación, en moneda estable, en menos inflación, etcétera. Todo eso, enormes ventajas para los ciudadanos de la zona euro, ha saltado por los aires con la decisión de Alemania de llevar a cabo las mismas políticas que ya han llevado a Francia al estancamiento y las mismas políticas que están llevando a España a meterse en un gran problema. Mala política de inmigración, mala política fiscal, aumento de gasto y aumento de impuestos constante. Bien, entonces el Banco Central Europeo tiene que demostrar al mundo que el euro es una moneda confiable. ¿Gracias a qué? Uno, que la eurozona continúe siendo una gigantesca máquina de exportar global. Bien, eso ya está, digamos, sufriendo por la política medioambiental que ha hecho que se pierda el liderazgo en el sector del automóvil y que se haya perdido el liderazgo en muchos aspectos de las políticas exportadoras. Ojo, que no significa que se haya perdido del todo y que se pueda recuperar. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad, pero también viene desde el lado de los políticos, no desde el lado monetario. Lo que pasa es que los políticos esperan que el Banco Central Europeo siempre disfrace los desequilibrios del sector público. Entonces, el Banco Central Europeo tiene una gran oportunidad, que es la de continuar demostrando que el euro es una moneda deseada, aceptada y además con un nivel de confianza global muy importante. ¿Por qué? No por imposición, sino por ejemplo. Y para ello, el Banco Central Europeo tiene que volver a ser un mecanismo que limite el exceso fiscal de los estados. El Banco Central Europeo no puede ser un facilitador del exceso fiscal de los estados porque termina destruyendo la confianza en la moneda. Eso lo ha aprendido Estados Unidos. Ha tenido que llegar una administración que se ponga a reducir el gasto público y que se ponga a reducir el déficit, con las dificultades que eso trae. Pero claro, el Banco Central tiene la obligación de ser la herramienta que también ponga límite al exceso fiscal. Ahí es donde está la gran oportunidad para el Banco Central Europeo, no en la imposición de una moneda digital. Que no te engañen.